El hedor del miedo, la desesperación y los cuerpos sucios asaltaron al sargento Lance Stonewall McGraw mientras se arrastraba por los húmedos túneles subterráneos. Incluso a través de los filtros de aire de sus cascos, el olor a miasma era casi abrumador. Se suponía que esta era una misión de reconocimiento de rutina en las afueras de la colonia Kavalan, en busca de señales de la insurgencia alienígena. En cambio, su escuadrón se había topado con lo que parecía ser una instalación de cría ilegal llena de hembras humanoides aterrorizadas, y ahora dependía de Lance sacarlas. Se detuvo en una intersección haciendo un gesto a sus hombres para que mantuvieran la posición. Echó un vistazo al mapa digital superpuesto en su capucha. Se orienta y elige el pasaje de la izquierda. La información era incompleta, pero su mejor conjetura era que esta ruta los llevaría al corazón de la instalación y, con suerte, a la sala de control central. A medida que avanzaban más, las condiciones se volvían aún más espantosas. Las celdas estrechas se alineaban en las paredes, cada una con 3 o 4 chicas alienígenas enfermizas y desnutridas, muchas de ellas embarazadas. Sus ojos atormentados siguieron a Lance y su escuadrón mientras pasaban suplicando silenciosamente por salvación. Lance apretó los dientes con una rabia apenas contenida. ¿Qué clase de monstruos harían esto?, susurró el cabo Thompson por el comunicador. Hará que los bastardos paguen, pero primero tenemos que sacar a estas pobres chicas. Lance se acercaba con tristeza. Thompson tenía razón. La venganza podía esperar. Los cautivos eran la prioridad al doblar otra esquina. Llegaron a una puerta blindada reforzada, una sofisticada cerradura biométrica que les impidió el paso. Lance le hizo un gesto al soldado Álvarez, su especialista en tecnología. El soldado fibroso se adelantó, sacando ya herramientas de piratería de su mochila, mientras Álvarez trabajaba febrilmente para eludir la cerradura. Lance tomó posición de vigilancia escaneando el túnel detrás de ellos. Su piel se erizó con la sensación de que unos ojos hostiles los estaban observando cuanto antes lo consiguieran. Puerta abierta y encontré la sala de control. De repente una alarma de SH atravesó el aire de Fede Álvarez. Maldijo que habían hecho que las defensas se activaran tan pronto como había hablado. Las torretas ocultas caídas del techo. Angry Red apuntó con láseres atravesando al Merc Lance. Apenas tuvo tiempo de gritar una advertencia antes de que abrieran fuego. Pernos de plasma cosieron patrones mortales a través del espacio confinado. El paseo privado cayó con un grito. Su cara destrozada, Lance se lanzó para cubrirse detrás de una viga de soporte. Su rifle ya estaba ladrando. «¡Devuelvan el fuego!». Thompson y los demás se dispersaron buscando cualquier refugio exiguo que pudieran encontrar. «Álvarez, abre esa puerta». Lance rugió sobre el caos. El técnico no respondió, demasiado concentrado en su desesperado duelo digital con la cerradura. El sudor le corría por la cara mientras sus dedos volaban sobre el panel de control. Lance salió para disparar algunos tiros, dejando caer una de las torretas en una lluvia de chispas. Pero había demasiados sus campos de fuego entrelazados para no dejar ninguna vía de aproximación. Estaban inmovilizados rápidamente, quedándose sin opciones. Justo cuando la desesperación comenzaba a instalarse en la puerta blindada, admitió un pitido alegre y siseó al abrirlo. Gritó Álvarez triunfalmente. «¡Vamos, vamos! ¡Vamos!». Lance instó a establecer fuego de cobertura mientras su escuadrón se amontonaba a través de la abertura. Álvarez se apresuró por pasar el último, y Lance rodó tras él, el plasma quemando las placas de la cubierta donde acababa de levantarse para agacharse. Lance se encontró en una gran cámara circular. Bancos de computadoras y monitores rodeando las paredes. En el centro había una silla de gran tamaño, casi un trono, y en esa silla reclinaba un corpulento hombre Corian. Su boca gorda se curvó en una burla despectiva. «Humanos tontos», balbuceó en un estándar Terran con un marcado acento. «¿Crees que puedes robar mi propiedad? Disfrutaré viéndote morir». Hizo un lenguaje, gestos y más guardias caviares entraron en la habitación desde los pasajes laterales, al menos una docena.
todos fuertemente armados, se movieron rápidamente para rodear a los humanos. Los rifles de pulso apuntaban y zumbaban con una carga mortal. El escuadrón de Lance instintivamente formó un perímetro yendo espalda con espalda para cubrir todos los ángulos, pero estaban en desventaja numérica y armada. Sería una masacre. El líder caviano levantó su corpulencia de la silla y se inclinó hacia adelante. Con un aplauso sádico, «Suelta tus armas, escoria terana, ríndete y te promete que tu muerte será relativamente rápida». Los ojos de Lance recorrieron la habitación buscando desesperadamente una ventaja, un ángulo, cualquier cosa. Entonces vio un botón rojo prominente en el tablero de control maestro cercano, etiquetado en escritura queriana y terana, anulación de ventilación de emergencia, una idea loca cristalizada en su mente, una probabilidad de 1 en 1.000.000, probable suicidio, pero era mejor que ninguna posibilidad en absoluto. «Oye, grasa, pero», le gritó al jefe caviano, «tengo una contraoferta. ¿Qué tal si te vas tú mismo?» Mientras hablaba, Lance se lanzó hacia el botón, ignorando los gritos de sorpresa de los guardias. Sus dedos golpearon esa superficie roja brillante, incluso cuando los primeros rayos de plasma vio a más allá de sus oídos. Inmediatamente sonó un claxon áspero y los respiraderos ocultos alrededor de la habitación se abrió de par en par. Poderosos ventiladores rugieron a la vida con un vino casi ensordecedor, y luego una masiva ráfaga de aire tocando la cámara con fuerza de huracán. Los caviares, con su volumen y alto centro de gravedad, fueron arrancados de sus pies como muñecas de trapo, dando vueltas de un lado a otro, mientras eran succionados inexorablemente hacia los respiraderos hambrientos que buscaron desesperadamente para comprar miembros gorditos agitándose. Pero era inesperado. Uno por uno, desaparecieron en los bostezantes docks. Sus gritos agonizantes se alejaban. El escuadrón de Lance lo hizo un poco mejor, a pesar de su condición superior. Solo sus abrazaderas magnéticas para botas los salvaron de ser arrastrados a una muerte desordenada. Agazapados se aferraron unos a otros en cualquier punto de anclaje disponible, resistiendo el vendaval aullante. Finalmente, misericordiosamente, los fans se apagaron y el huracán Abad Lance se tambaleó y se puso de pie. Con los oídos zumbando en el repentino silencio, su escuadrón siguió el ejemplo sonriendo como locos mientras inspeccionaban la habitación ahora vacía. Habían sobrevivido increíblemente, imposiblemente habían sobrevivido, pero no había tiempo para celebrar. Todavía tenían un trabajo que hacer. Lance se acercó al tablero de control principal y escaneó la vertiginosa variedad de botones y lecturas. Había un panel táctil destacado de etiquetado como control del bloque de celdas. Lo apuñaló con un dedo enguantado. Lo confirmará una agradable voz femenina. Repicaron todos los bloques de celdas ahora abiertos como si estuvieran en queue. Una marea creciente de voces llegó desde los túneles fuera de los cautivos. Al darse cuenta de que eran libres, comenzó a surgir parpadeando como búhos en la luz más brillante del centro de control. Lentamente al principio, luego en mayor número, hasta que la habitación se llenó con más de 100 mujeres humanoides alienígenas de todas las edades. Todas, en varios estados de desnutrición y embarazo. Miraron al humano. Soldados con una mezcla de miedo, confusión y esperanza desesperada. Lance activó los altavoces externos de su casco. «No tengas miedo», dijo suavemente. «Estamos aquí para ayudarte. Ahora estás a salvo», una de las chicas. Más audaz que el resto dio un paso adelante. Era desgarradoramente joven, no más de 21 años, bronceados con piel delicada lavanda y ojos grandes y luminosos que contenían demasiado dolor para una tan tierna edad. «Por favor, señor», dijo en vacilante con un fuerte acento estándar. «¿Se acabó? ¿Somos libres?» Lance alzó la mano y se quitó el casco mirando directamente a su mirada, deseando que ella viera la sinceridad en sus ojos. «Sí. Niña, eres libre. Te estamos alejando de este horrible lugar. Nunca volverás a ser esclava. Tienes mi palabra. Por mi honor como un marín». Las lágrimas brotaron de esos orbes luminosos y su labio tembló. Entonces, en una súbita oleada de emoción, se arrojó a los brazos de Lance, enterrando su rostro contra su pecho.
Tan grandes sollozos desgarradores sacudió su frágil cuerpo. Sobresaltado, Lance torpemente devolvió el abrazo, palmeándole la espalda para tranquilizarla. Miró suavemente hacia arriba y vio a las otras chicas acercándose desesperadas por el mismo consuelo. La misma validación de que su larga pesadilla finalmente había terminado parpadeando de vuelta, arrepentida humedad en sus propios ojos. Lance hizo un juramento silencioso que pasara lo que pasara, se aseguraría de que estos pobres mujeres maltratadas llegaran a un lugar seguro, las escoltaría personalmente de regreso al espacio Terán si eso era lo que hacía falta, y luego se vengaría sangrientamente de cada esclavista calariano y vendedor de carne en la galaxia. Era lo mínimo que podía hacer porque nadie merecía ser tratado así, nadie. Y si había algo en lo que el sargento Lance Stonewall McGraw sobresalía, era en cumplir sus promesas sin importar el costo. El viaje de regreso a la superficie fue un desgarrador torneo de tensa anticipación e hipervigilancia alimentada por adrenalina. Lance apuntó con su rifle y listo para escanear cada túnel y sombra en busca de amenazas potenciales. Thompson cerró la marcha, mientras Álvarez y el resto del escuadrón mantenían a la masa apiñada de mujeres rescatadas entre ellas, una burbuja protectora de humanidad endurecida por la batalla. El progreso era, obstaculizando por la condición lenta debilitada de las chicas, muchos apenas podían caminar tambaleándose con piernas temblorosas, sostenidas por sus hermanas más fuertes. El aire resonaba con gemidos lastimeros y sollozos exhaustos, 100 almas traumatizadas llevadas al borde irregular de la resistencia. El corazón de Lance sufría por ellas incluso mientras su sangre hervía con furia justa. Las cosas que estas pobres las hembras deben haber soportado, las humillaciones y degradaciones que les infligieron sus captores quarianos. Desafiaba la comprensión, pero ahora no era el momento para la ira. Ahora era el momento de concentración en la disciplina férrea y el profesionalismo de acero. Estas chicas contaban con él, con todas ellas, para que las sacara con vida de este agujero infernal, y Lance estaría condenado si las dejaba abajo. Al final, después de una eternidad de tensión que destrozaba los nervios, llegaron al túnel de entrada. Lance se detuvo haciendo una señal para que se detuvieran y se inclinó con cuidado para escudriñar la superficie. La instalación de cría había sido astutamente escondida debajo de un parque industrial abandonado en las afueras de la colonia, los almacenes de Derel y las fábricas en ruinas, que proporcionaban una cobertura perfecta para la Ville Enterprise de los esclavistas. El HUD de Lance pintó el paisaje desolado en tonos de verde fantasmal, resaltando los detalles con mejoras térmicas y de luz tenue. Todo despejado, sin señales de actividad enemiga. Pero Lance no se relajó ni por un momento. Esa picazón persistente entre sus omóplatos había regresado, la que siempre le advertía cuando los problemas acechaban justo fuera de la vista. Álvarez Thompson aseguró el perímetro ordenado al escuadrón, paseo por el canal, llamar y actualizar comando, informarles nuestro estado y solicitar evacuación inmediata para el paquete. Las luces de reconocimiento parpadearon en su cabeza mientras sus marines se movían. Para cumplir, Lance tomó posición de vigilancia justo dentro de la boca del túnel, su rifle apoyado en un pedazo de escombros a mano, observando al grupo nervioso de hembras, rescatadas como un halcón sobre una nidada de preciosos huevos. La voz de Paseos crepitaba sobre el com tenso con tensión. Dice que tenemos un problema. El comando dice que el transbordador de regreso más cercano está al menos a 30 minutos de distancia. Están desviando ahora. Pero vamos a tener que aguantar hasta que lleguen. Lance se tragó una maldición. 30 minutos, podrían ser 30 horas, con más de 100 niñas aterrorizadas en estado de shock para cuidar a niños en territorio hostil. Los esclavistas cavarianos ya tenían que saber que su preciado ganado había sido liberado y que irían por ellos y con fuerza, como si los hubiera convocado el pensamiento. La voz de Álvarez se escuchó a través del canal. Frente de contacto. Múltiples hostiles se acercaban rápidamente. Lance hizo girar su rifle y miró a través de la mirada. Efectivamente, un grupo de skimmers blindados corría hacia su posición.
El brillo púrpura opaco del acero de batalla aquariano era inconfundible incluso a esta distancia. Cada skimmer llevaba un escuadrón de esclavistas fuertemente armados. Sus rasgos crueles se deformaban por la rabia detrás de sus placas faciales. Las posiciones defensivas, Lance ladró mientras marcaba objetivos y disparaba una ráfaga rápida de 3 balas. Los estallidos hipersónicos de su rifle fueron repetidos instantáneamente por los golpes más profundos del arma automática del escuadrón Thompson y el gruñido del rifle de plasma de Álvarez, mientras el resto del escuadrón abría fuego. Los skimmers que se acercaban temblaban bajo la lluvia de fuego. Sus escudos chispeaban y brillaban, pero seguían avanzando. Los Cavans respondían al fuego con sus propias armas, rayos purpúreos viciosos que chisporroteaban y escupían mientras atravesaban las posiciones de los marines detrás de Lance. La hembra rescatada gritó y se encogió agrupándose en un nudo aterrorizado de piel lavanda y ojos muy abiertos y temerosos. Se levantó y los miró con el corazón apretado por su terror desnudo. «Quédate abajo», gritó sobre la guarida de batalla. «Te protegemos sin importar qué. Solo quédate abajo como para convertirlo en un mentiroso». Un skimmer atravesó la tormenta de fuego de los marines. Sus escudos parpadeaban, pero intacto rugió sobre sus cabezas la corriente de aire de su motor, arrebatando cabello y ropa, mientras pasaba por su escotilla trasera abierta, y una docena de esclavistas cavarianos saltaron cayendo al suelo con gracia siniestra, sus porras de choque crepitando con energía cruel, aterrizaron entre los marines y las hembras, cortando cualquier retirada de regreso a los túneles. Las chicas gritaron y se dispersaron, una bandada de pájaros en pánico ante una manada de lobos voraces. Los esclavistas se abalanzaron tras ellos manos fornidas agarrando porras sin balancear. Lance rugió, o no una ola de pura furia frenética se estrelló a través de él. Abandonó su posición cargando de cabeza contra el rifle de caballería, disparando full auto Thompson. Y Álvarez estaban justo a su lado, los 3 marines lanzándose a la refriega, como arietes humanos chocaron contra la caballería y la línea como un trío de ángeles vengadores. Todos. Pensamiento de tácticas o autoconservación subsumido bajo el imperativo primordial de proteger al inocente. El rifle de Lance se sacudió y tronó cada disparo, perforando a un esclavista entre los ojos con una precisión implacable. Thompson manejaba su sierra como una guadaña que cegaba al enemigo en grandes franjas sangrientas. Vares se lanzaba y corría a través del caos como un fantasma letal. Su espada de combate de un solo filo parpadeaba dentro y fuera, dejando una ruina que brotaba a su paso. Se acabó en segundos. El último esclavista gorgoteaba su vida alrededor. El fragmento de casco destrozado que sobresalía de su garganta Lance, y sus marines se quedaron jadeantes en medio de los titanes salpicados de sangre de Carnage. Su armadura picada y chamuscada, pero sus espíritus intactos. Las chicas emergieron de sus grupos encogidos, mirando a sus salvadores con algo que se acerca, sé con asombro, la piel lavanda, belleza. Lance había consolado en la sala de control, dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Tú nos salvaste», susurró su voz temblando de emoción. «Otra vez. No sé cómo podremos pagarte alguna vez». Lance extendió la mano y gentilmente le tocó la mejilla, su palma blindada, empequeñeciendo sus delicados rasgos. «No nos debes nada, pequeña. Esto es lo que hacemos. Esto es ¿quiénes somos? Nos interponemos entre los inocentes y aquellos que rezarían por ellos». Siempre se inclinó hacia su toque acariciando su mano como un gatito buscando consuelo. Algo pasó entre ellos en ese momento, una chispa de conexión de entendimiento a pesar del enorme golfo. DNA, especies y cultura eran espíritus. Afines 2 almas que habían soportado lo insoportable y emergido intactos. El momento fue destrozado por el creciente gemido de los motores que se acercaban. La cabeza de Lance se levantó de golpe, su mano se alejó del rostro de la niña mientras levantaba su rifle. Pero no fue más. Los deslizadores Quoran que tronaron sobre el horizonte. Era un transbordador de asalto, Terran.
la voluminosa nave fuertemente blindada, blasonada con el águila y el globo del cuerpo de marines, rugió sobre el campo de batalla, sus torretas de barbilla escupiendo fuego, revolviendo los cuerpos cavianos en una niebla sangrienta. Más lanzaderas siguieron en su estela un vuelo completo de ellos, dejando a marines fuertemente armados por decenas. La caballería había llegado tarde a la fiesta como siempre. Pero Lance no podía encontrar en sí mismo la importancia de que lo hubieran hecho contra todo pronóstico, habían salvado a las chicas y habían resistido lo suficiente para que llegaran refuerzos mientras las mujeres rescatadas eran cuidadosamente conducidas a las transportadoras que esperaban. La chica de piel lavanda se detuvo en la escotilla y miró a Lance. Sus ojos se encontraron con los de él, y en esa mirada compartida había una promesa, un juramento tácito. «Encuéntrame sus ojos», dijeron. «Cuando esto termine, encuéntrame». Lance sostuvo su mirada y basó con la cabeza solemne promesa. Entonces se fue, desvaneciéndose en las profundidades blindadas del transportador. La escotilla se selló con un siseo hidráulico, y la nave despegó girando su morro hacia las estrellas y acelerando con fuerza. Lance la vio irse con el corazón lleno de emociones que no podía empezar a nombrar. Orgullo, cierta satisfacción por un trabajo bien hecho. Pero había algo más, algo nuevo y desconocido, pero dolorosamente dulce. Se sacudió a sí mismo desterrando la extraña sensación de que habría tiempo suficiente para resolverlo más tarde. Por ahora todavía había trabajo por hacer. «Ensillad a los marines», gritó con su voz resonando con un nuevo propósito. «Tenemos una galaxia que limpiar». El amo de esclavos caviar se encogió ante Lance, sus miembros gorditos temblaban. Su comportamiento, una vez destrozado por el terror, los rodeaba. Los restos en ruinas de su repugnante Enterprise ardían y encendían los restos retorcidos de una docena de deslizadores que cubrían el suelo empapado de sangre a lo lejos. Los transportadores de asalto despegaban uno por uno, cada uno repleto de las hembras, alienígenas recién liberadas. Las chicas lloraban y se abrazaban. Su alegría era una fuerza palpable. Su alivio era tan profundo que rayaba en el delirio. Lance no les prestaba atención. Su atención se centraba únicamente en la masa temblorosa de carne a sus pies. Esta era la criatura responsable de tanto sufrimiento, el arquitecto de 100 vidas destrozadas. El carnicero de Coar, lo llamaban el comerciante de carne, un monstruo con piel de Kerian, y ahora estaba a merced de Lance, el amo, esclavista. Se lamió los labios. Sus ojos de cerdo se movían de izquierda a derecha buscando escapar. «Por favor», gimoteó. Su voz era un susurro. «Ríndete, te lo ruego, misericordia». Lance lo miró fijamente, su expresión tallada en piedra. «Misericordia», repitió la palabra fría y dura como un fragmento de hielo. «Tú que no mostraste piedad a esas pobres chicas, tú que las robaste de sus hogares, destrozaste su inocencia y las vendiste como chat. Tú me suplicas, misericordia». El esclavista se encogió, doblándose sobre sí mismo como un zule colapsando. «Yo solo estaba tratando de ganarme la vida», aparentemente tontamente. «Seguramente entenders que son solo negocios». La bota blindada de Lance arremetió atrapando al caballero Avan en el estómago. El esclavista se dobló sobre miserables hilos de baba sangrienta colgando de sus labios. «Negocio». Lance gruñó puntuando cada palabra con otra patada brutal. «Tú llamas a este negocio. Yo lo llamo una abominación, lo llamo un crimen contra la sensibilidad misma, y yo te llamo un perro conejo apto solo para ser abatido». Se agachó y tiró del esclavista por la nuca, llevándole el hocico apenas a pulgadas de su visor. El caviar gimió y se retorció. El hedor rancio de su miedo flotaba por el aire. «Podría matarte, Lance», susurró su voz suave y terrible. «Podría quebrar tu cuello como una ramita, y la galaxia sería un lugar más limpio por ello. Nadie lloraría por ti. Nadie. Ni siquiera notaría que te había sido». Los ojos del esclavista se saltaron.
sus labios llorosos temblando mientras luchaba por respirar. «No, por favor», jadeó. «Haré cualquier cosa. Cualquier cosa». El agarre de Lance se apretó. Los cervos en su brazo están gimiendo de tensión. Los cabalenes se distienden alrededor de la presión implacable de los dedos de Lance. Durante un largo y terrible momento, Lance se tambaleó al borde, la neblina roja de ira palpitando detrás de sus ojos, la dulce canción de venganza, retumbando en sus venas. Sería tan fácil, tan satisfactorio, simplemente aplastar la vida de este miserable desgraciado para sentir sus vértebras pop y crujido, al ver la luz desvanecerse de sus ojitos de cerdo. Pero entonces, a través de la niebla carmesí, la vio a ella. La chica de piel lavanda, observándolos desde la escotilla abierta del último transportador, sus ojos luminosos estaban abiertos, y la perseguían sus delicados rasgos grabados con una terrible comprensión. Ella sabía esa oscuridad que acechaba dentro de él. La bestia que aullaba por sangre, ella la había visto antes en los ojos de sus torturadores, en el cruel giro de sus labios mientras la usaban, la profanaban, la rompían de maneras que nunca podrían ser reparadas. Y ella tenía miedo. Miedo de que él se convirtiera en eso que odiaba, que el noble guerrero que la había salvado fuera consumido por el mismo mal contra él, que luchó la visión de su miedo. Su súplica sin palabras atravesó el velo de la ira de Lance, como un haz de luz pura y purificadora. La neblina roja retrocedió, la bestia dentro de él, escabulléndose de regreso a su guarida, escarmentado y sometido. Él era un marine, un defensor del inocente, un campeón de los oprimidos. Él era mejor que esto. Mejor que los monstruos que cazaba con un gruñido de asco, soltó su agarre en el cuello del esclavista y lo dejó caer al suelo en un montón deshuesado. El cabalán yacía allí jadeando y resoplandando, sus ojos de cerdo rodando en sus cuencas. «No vales la pena, Lance», dijo su voz plana y fría. «No vale la pena manchar mis manos con tu sangre sucia. Ese es tu castigo esclavista, vivir sabiendo que fuiste golpeado por un simple humano, vivir sabiendo que tu sucio imperio está en ruinas y que cada mujer que alguna vez abusaste ahora está para siempre fuera de tu alcance». Se giró para alejarse, sus botas blindadas crujiendo los escombros detrás de él. El esclavista emitió un leve sonido de mudo, un patético gemido de desesperación rota. Lance hizo una pausa y miró por encima del hombro. «Pero debes saber que este esclavista, si alguna vez me entero de que has vuelto a tus viejas costumbres, si alguna vez escucho incluso un susurro de que estás haciendo tus viles trucos otra vez, te encontraré, y la próxima vez no seré tan misericordioso con eso». Se alejó dejando al cuariano roto revolcarse en las cenizas de sus sueños destrozados mientras se aproximaba a la última lanzadera. La chica de piel lavanda salió a encontrar sus ojos. Brillaban con lágrimas no derramadas, sus delicados rasgos, una luz con un orgullo feroz y desafiante. «Lo hiciste», susurró, mientras se acercaba. «Tú nos salvaste a todos. Tú me salvaste». Lance extendió la mano y gentilmente le tocó la mejilla, su palma acorazada, empequeñecía sus rasgos delicados. «Le hice una promesa pequeña, mantendré mis promesas». Se inclinó hacia su toque acariciando su mano como un gatito buscando calor. «Sé que por eso te amo». Las palabras flotaban en el aire, entre ellos frágiles y preciosos como vidrio hilado. Lance sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. Su corazón se hinchaba con una repentina y feroz emoción. «Yo también te amo», dijo suavemente, las palabras extrañas y torpes en su lengua, pero resonando con verdad. Creo que te amé desde el momento en que te vi por primera vez sonriendo». Entonces una radiante sonrisa desgarradora que parecía iluminar todo el maldito paisaje. Inclinándose sobre las puntas de sus pies, presionó sus labios contra los de él, un suave y dulce beso que lo quemó hasta el alma a su alrededor.
Los marines del escuadrón de Lance gritaron y vitorearon su batalla, rostros endurecidos divididos por sonrisas. Feroces habían visto la conexión entre su sargento y la chica alienígena. La habían visto florecer y crecer en el corazón de ese pozo de crianza de pesadilla. Sabían que algo especial se había forjado en el crisol del trauma compartido, un vínculo inquebrantable que trascendió especies y culturas cuando el beso terminó y se separaron. Lance se encontró sonriendo como un tonto, su corazón más ligero de lo que había estado en años. Los horrores de las últimas horas parecieron desvanecerse, reemplazados por un vertiginoso burbujeo de alegría. «Vamos», dijo tomando su mano en la suya. «Vamos a sacarte de aquí. Vamos a casa de la mano». Abordaron. El transportador que esperaba el techo de la escotilla se cerró detrás de ellos con un sistema hidráulico mientras la nave despegaba y se dirigía a toda velocidad hacia las estrellas. Lance sabía que su vida nunca sería la misma, pero luego reflexionó que no era malo porque había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo que valía la pena vivir, porque había encontrado el amor en el lugar más improbable y al final, eso era todo lo que importaba.